Dios les bendiga, mi nombre es Carla Morales y el día de hoy quiero invitarles a que compartan y no se queden callados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, te pedimos que perdone nuestros pecados, que nos hables a través de tu palabra y que abras nuestro entendimiento y que ilumines nuestras mentes. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy voy a estar leyendo en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo del 1 al 6, en la Reina Valera. Y vamos a estar aprendiendo de una niña que fue exiliada, que fue llevada en contra de su voluntad, y ella tomó la decisión de compartir. Y cuando ella tomó esta decisión, le cambió la vida a una persona que creía que lo tenía todo, pero le hacía falta lo más importante, y era conocer a Dios. Y voy a empezar a leer en el versículo 1 y dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Así que, como hemos leído, la Biblia nos deja saber que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. También nos dice que el rey le tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová le había dado salvación a esta nación. Por lo tanto, no fue por medio de las fuerzas de Naamán, sino por medio de ¿quién, mis hermanos? Así es, por medio de Jehová. Naamán era un hombre muy admirado porque él había conducido a los soldados a muchas victorias. Era valiente, un gran héroe, era un noble, un hombre de mucho valor, pero tenía un problema que él no podía resolver. Y nos dice la Biblia en el versículo 1 que él era leproso. Una persona en el contorno social en el cual vivimos que tiene mucho valor podría ser una persona que probablemente tiene muchos títulos académicos, o tal vez que es dueño de muchas propiedades, o quizás sea una persona que tiene un alto rango en su trabajo, o que probablemente tiene gran solvencia económica. Pero los que conocemos a Cristo sabemos que nuestra identidad está en Él. Y aunque tengamos todas esas cosas que mencioné, sin Él no somos nada. Así que también, si leemos un poco el contexto histórico, nos damos cuenta que Siria estaba muy cerca de Israel, eran vecinos y había muchos conflictos, había una enemistad ahí. Entonces voy a leer el versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente para aclarar un poco la situación de esta niña. Y dice la palabra de Dios: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Y cuando revisamos otras versiones, y en especialmente las versiones en inglés, nos damos cuenta que se trataba de una little girl
que traducido es una niña pequeña. También dicen los eruditos que esta niña probablemente tenía entre 12 o 13 años. Así que no sé si ustedes se puedan imaginar la situación emocional de esta niña, porque fue llevada como esclava, exiliada, y ahora estaba lejos de su familia, lejos de lo que ella conocía, en otra nueva nación, con una nueva cultura y un nuevo idioma. Y yo me puedo identificar con ella, porque los primeros 10 años de mi vida yo los viví en Guatemala con mi mamá. Llegamos a los Estados Unidos, yo tenía 10 años, mi hermana 12 años. Y mi mamá, por razones migratorias, no pudo venir. Entonces venimos a vivir con mi papá y con mi abuela paterna. Y pues teníamos que lavar nuestra ropa a mano. Teníamos que cocinar, pero mi abuela quería que cocináramos platos típicos de Guatemala. No quería que leyéramos recetas, sino que nos las memorizáramos. Aparte teníamos que estudiar, teníamos que tener la casa limpia. Era una nueva cultura, un nuevo idioma. Yo estaba en duelo. Me hacía falta mi mamá. Todas las noches recuerdo haber llorado por ella. Así que estoy tratando de imaginar cómo se sentía esta niña. Y me imagino que ella tenía preocupación por su amo y se preguntaba, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Porque también me imagino que posiblemente veía a la esposa de Naamán preocupada. Entonces ella decidió compartir un conocimiento y le dijo, en Samaria hay un profeta que le puede sanar la lepra. Y cuando la esposa escucha eso, se lo dice a Naamán. Y entonces él va a ir a ver a este profeta a Samaria. ¿Y quién era ese profeta, mis hermanos? Bueno, si ustedes cuando tengan tiempo y leen los otros versículos, se darán cuenta que se trata del profeta Eliseo. Y yo creo que esta enfermedad tenía a Naamán tan desesperado. Y no sé si usted alguna vez haya estado tan desesperado, que haya pasado por una situación difícil y que desea encontrarle una solución inmediata. Y le ha llamado a la tía, su mamá, probablemente le llamó hasta la pastora o al pastor y se da cuenta que nadie le puede dar la solución a su problema y que usted tampoco puede solucionarlo. Entonces se recuerda que hay alguien que lo dio todo por amor a usted y que es Él el que provee para todas, no algunas, para todas, dice el apóstol Pablo, para todas las necesidades. Así que Naamán habla con el rey de Siria, quien le dio lo necesario para que fuera a Samaria a ver al profeta y obtener su salud. ¿Y cuáles fueron los resultados, mis hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió cuando esta niña decidió compartir esa información? A ver, ¿a quién le interesa saber? Bueno, vamos juntos a seguir leyendo en la Biblia. Vamos a regresar a Segunda de Reyes en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 13 al 15. Y dice la palabra de Dios: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego recibas algún presente de tu siervo. Y yo cuando leo esta palabra, mis hermanos, lo único que puedo hacer es exclamar y decir: gloria a Dios. Porque vemos que Naamán, después de seguir el consejo de sus criados, se sometió al experimento. ¿Y por qué le llamo un experimento? Porque déjenme contarles que él no quería hacerlo, más bien se molestó tanto,
porque él quería ser tratado con un trato preferencial. Es que les cuento que Eliseo no fue a verlo personalmente, sino que mandó al criado para darle instrucciones de lo que tenía que hacer para poder obtener la salud. Así que mis hermanos, en esto nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Él es un Dios justo y nos ama a todos por igual. Así que Naamán, gracias a esto, quedó convencido del poder del Dios de Israel y supo que no era Dios. Bueno, que no solo era Dios, sino que era el único Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el versículo 15 nos dice: ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra, sino en Israel. Así que gracias a que esta niña, aunque no tuviera títulos o no fuera una persona admirada por el mundo, decidió compartir información que le ayudaría a su amo. Aunque fue una niña exiliada, pudo optar por quedarse callada, pero difundió su conocimiento. Entonces, cuando ella comparte lo que sabe, tiene como resultado que un incrédulo o una persona que no conoce de Dios conozca el poder sanador, restaurador y el gran amor del único Dios. Así que ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con lo que conoces de Dios? Bueno, en otras palabras, ¿qué vas a hacer con tu testimonio? Y probablemente estás pensando, es que me da miedo hablar. Y te entiendo muy bien, porque a mí también me da miedo hablar. Y también la Biblia nos habla de un personaje llamado Moisés, que también tenía miedo a hablar. Pero mis hermanos, el testimonio de vivir una vida que agrade a Dios habla más fuerte que 1000 palabras. O posiblemente te estás preguntando, ¿y cómo me puede servir esta palabra ahora en el siglo XXI? Y déjame decirte que tú puedes decidir reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Si respiras, si tienes techo, si puedes escucharme, Dios está haciendo mucho por ti. Si tienes una relación con Él, ¿y a qué me refiero a una relación con Él? Quiere decir que si has acudido a Él para que perdone tus pecados, si Él te ha dado el regalo de la salvación y ahora sabes dónde pasarás la eternidad, puedes tener una relación por medio de la oración, la lectura bíblica y otras prácticas espirituales. Y también puedes decidir dar a conocer a Cristo, así como alguien lo compartió conmigo en el 2001. Y si me estás escuchando y no lo conoces, déjame decirte que Cristo dio su vida por amor a ti, que vino a la tierra muchos años atrás, vino a este mundo, pasó por muchas dificultades, murió en la cruz para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y que tú puedes recibir también el regalo de la salvación y recibirlo como tu Salvador. Y así podrás experimentar lo que experimentó Naamán y reconocer que como Dios no hay otro. Y puedes permitir que Dios restaure tu vida. Así que te invito a que abras tu corazón y que le permitas a Él ser parte de tu vida. Mi hermano, te invito también a que decidas, a que compartas y que no te quedes callado. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por mostrarnos lo que hizo esta niña. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer lo que hizo ella y a dar un testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.